Y quisiera a mis hermanos leerles el pasaje de Marcos 10, del 46 al 52. Si lo tienen en su Biblia o quieren verlo en el boletín, allí está, mis hermanos, Marcos 10, del 46 al 52. Este pasaje, mis hermanos, Marcos 10, del 46 al 52. Y en esta mañana vamos a ver esta predicación, mis hermanos. ¿Qué puedo hacer cuando tengo una necesidad? Cuando tengo una necesidad, ¿qué puedo hacer? Y vamos a ver, con base en este pasaje, mis hermanos, qué es lo que tú y yo podemos hacer cuando tenemos necesidades, cuando tenemos alguna necesidad, alguna carencia. ¿Qué podemos hacer? Dice el pasaje, la palabra de Dios así, Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, a veces tenemos necesidades, tenemos circunstancias que nos apremian, pueden ser de diferente clase. Quizás puedas tener alguna necesidad económica, o una necesidad espiritual, o una necesidad familiar. Y mis hermanos, ¿dónde vamos a encontrar la ayuda para nuestras necesidades? ¿Dónde vamos a encontrar la ayuda para esas carencias o para eso que nos hace falta? ¿Dónde vamos a encontrar la ayuda? Cierta ocasión, mis hermanos, un padre de familia estaba observando a su hijo jugar en el jardín, y el niño estaba quitando algunas piedras del jardín con su carretilla de juguete. Las estaba quitando y trataba de mover una piedra grande allí en el jardín y no podía moverla. Le puso a hacer una palanca, trató de cargarla con todas sus fuerzas, le puso la carretilla allí de juguete y trató de subirla y no podía. Y el padre le estaba observando. Entonces se acercó a él, el papá, y le dijo al niño: oye, ya respondí, ya hiciste todo lo posible para cargar esa piedra, para subir, quitar esa piedra del jardín. Y el niño le dije: sí, ya hice todo, ya traté de todas maneras. Y entonces el padre le dijo: no has hecho todo, no me has pedido ayuda. Y es así, mis hermanos, déjame decirte que a veces estamos batallando con circunstancias, con necesidades, con carencias. Estamos batallando tú y yo. Y mis hermanos, es como si Dios nos estuviera observando en nuestras necesidades, en nuestro batallar, en nuestra lucha. Y sin embargo, mis hermanos, no le hemos pedido ayuda al Padre, a Dios. No le hemos pedido su ayuda en esa necesidad, en esa carencia. Y de eso se trata, que tú y yo podamos aprender a tomar a la ayuda de Dios, acudir a Él, para que nuestras carencias o nuestras necesidades sean suplidas. Bartimeo, mis hermanos, en este pasaje lo vemos, era una persona que estaba invidente. El pasaje nos dice que era hijo de Timeo, Bartimeo. Quiere decir bar, la terminación, o esta palabra, este sufijo bar, mis hermanos, quiere decir hijo de. Entonces era el hijo de Timeo. Nos dice el pasaje que así se llamaba su padre. Timeo, mis hermanos, significa distinguido. Pero en realidad, mis hermanos, Bartimeo entonces era el hijo del distinguido, el hijo del noble.
Así es lo que significaba su nombre, el nombre de Bartimeo. Sin embargo, Bartimeo no vivía de manera muy distinguida. Él era un mendigo. Un mendigo, mis hermanos, estaba a la vera del camino, a la orilla del camino, pidiendo dinero. Y además era ciego. Ser ciego en esa época, en la época del Nuevo Testamento, representaba estar completamente imposibilitado, sin poder trabajar, solo mendigar, atenido a lo que la gente le quisiera dar. Allí, quizás alguien le ponía a la orilla del camino, mis hermanos, todos los días. Quizás algún familiar o alguna otra persona lo dejaban allí para pedir dinero y quizás regresaban por él en la noche. Pero estaba pidiendo dinero solamente. Ustedes han visto personas pedir dinero, mis hermanos. En cierta ocasión estaba yo viviendo allí en España, mis hermanos, y una persona me llamó mucho la atención cómo piden dinero allí. Se ponen en un tapetito, las personas se sientan, las personas, mis hermanos, y al estar sentados solamente extienden la mano con la cabeza inclinada. Y así los puede uno ver, sin levantar la mano, sin levantar, la cabeza, sin levantar los ojos, tapados a veces, mis hermanos. A veces estas personas están tapadas con una mantilla o con un trapo en la cabeza y están así. Y así pueden permanecer durante 1, 2, 3, 4 horas. Cierto domingo que iba yo a la iglesia, allí estando en España, mis hermanos, un domingo en la mañana, me dirigía yo a la iglesia, al templo al que comencé a asistir allí, y luego mis hermanos, vi a esta persona, me llamó mucho la atención, inmóvil. Yo la vi desde 2 cuadras antes y estaba así. Cuando regresé del templo, volví a pasar por allí y la misma persona, en la misma actitud, seguía allí, así, sin levantar la cabeza. Seguramente Bartimeo estaba allí, mis hermanos, imposibilitado, solo mendigando. Alguien quizás lo dejaba allí en las mañanas y lo recogía en la noche, y allí estaba. ¿Qué pasaba por la mente de este hombre? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Sus pensamientos cuáles son? ¿Cuáles eran? Quizás anhelaba hacer otra cosa, pero se sentía imposibilitado para ello, cargado. Y déjame decirte, a veces las cargas, las necesidades en nuestras vidas nos imposibilitan, nos maniatan, nos inmovilizan y nos sentimos frustrados sin poder hacer algo. ¿Sabes? A veces nosotros mismos nos limitamos, y nos limitamos por varias situaciones. Nosotros mismos nos sentimos limitados y permitimos que las cosas nos controlen. Tú tienes un espacio, si lo quieres anotar. A veces permitimos que las carencias, las pérdidas o las limitaciones nos controlen. Déjame repetírtelo. A veces permitimos que las pérdidas, las carencias o las limitaciones nos controlen. Cuando tenemos alguna necesidad, permitimos que eso nos controle. Estas 3 cosas, te las vuelvo a repetir: pérdidas, carencias, limitaciones. Permitimos que nos controlen y eso nos maniata. Vemos un muro, vemos un obstáculo allí delante de nosotros y eso controla nuestras vidas. A veces pensamos, me hace falta dinero, no puedo hacer esto. O a veces pensamos, he perdido a mi mejor amigo, he perdido un trabajo, he perdido algo. Y a veces también las limitaciones, es que no he estudiado eso, es que mi familia jamás se ha dedicado a eso, es que no lo sé. Y a veces estas 3 cosas, las carencias, las pérdidas y las limitaciones, nosotros permitimos que nos controlen. Déjame decirte que hay una solución. Hay una solución. Quiero compartirles hoy en esta mañana, mis hermanos, 4 cosas que tú y yo podemos hacer cuando tenemos necesidad. 4 cosas que tú y yo podemos hacer cuando estamos en una necesidad y algo nos falta. La primera de ellas es esta.
primera de ellas es esta: si tienes una necesidad, si tienes una carencia, busca a Jesús. Busca a Jesús. Anótalo por favor allí en el espacio que tú tienes. Dice el pasaje en Marcos 10:47 que oyendo que era Jesús, Bartimeo allí a la orilla del camino comenzó a dar voces, comenzó a gritar y comenzó a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, el hijo del distinguido, mendigando allí en el camino unas monedas, oyó que Jesús pasaba por allí. No tuvo tiempo de prepararse, no había tiempo que perder, no había tiempo de hacer otra cosa, pero lo que sí hizo fue actuar. Quizás no tenía tiempo de arreglarse, no tenía tiempo, pero comenzó a actuar, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es como Zaqueo, mis hermanos, queriendo ver a Jesús. Zaqueo se lo impedía a la multitud, la gente le impedía ver a Jesús, a Zaqueo, porque era bajo de estatura, tenía una limitación. Ese era su limitante. ¿Qué hizo? Se subió a un árbol, actuó, se subió a un árbol para ver a Jesús. Era corto de estatura. De la misma manera, Bartimeo era ciego, no lo podía ver, pero algo estaba pasando delante de él. Algo estaba ocurriendo allí. Quizás preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Le dijeron: oye, es Jesús. Seguramente, o quizás había oído de él, pero quizás Bartimeo pensó allí: hoy es el día de mi oportunidad, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día en que Jesús está pasando por aquí y yo tengo que hablar con él. Hoy es el día. Quizás Bartimeo pensó esto. Y saben, mis hermanos, las oportunidades hay que aprovecharlas. Hay que aprovechar estas cosas. Hay que buscar a Jesús. Hay que buscarlo. Aproveche esta oportunidad. Hay un proceso aquí, mis hermanos. Seguramente Bartimeo pensó y comenzó a llamar: es Jesús, es mi oportunidad. Y comenzó a llamar a Jesús: ten misericordia de mí, Hijo de David. Hay un proceso que te quiero comentar. Déjame ejemplificarlo en esto. 1932, en lo peor de la depresión económica en Estados Unidos, un hombre, mis hermanos, y una mujer que pusieron una farmacia, tenían una farmacia. No había dinero, no había dinero, estaban a punto de quebrar. ¿Qué podían hacer? La gente no podía comprar cosas. Pero además, también en el lugar donde ellos vivían, mis hermanos, había una plaga de grillos. Los grillos llegaban, mis hermanos, grandes cantidades de ellos, y se comían todas las cosechas. No había dinero. Y entonces comenzaron a pensar: ¿qué podemos hacer? La mujer de este hombre, del dueño de la farmacia, comenzó a pensar y orar. Pensar y orar. ¿Qué fue lo que observó? Observó que, mis hermanos, todas las personas que pasaban enfrente de su farmacia, porque estaba a la orilla de una carretera, todas las personas que pasaban a la orilla de su farmacia, pasaban muertas de sed, con mucha sed, muy acaloradas. Los carros no tenían aire acondicionado, y entonces pasaban así. Lo observó, y esta mujer siguió orando y pensando, orando y pensando. ¿Qué sucedió? Le dijo a su esposo, después de orar y pensar: mira, quiero que vayas a 40 kilómetros de aquí y pongas un anuncio. Se ofrece agua fresca, agua fría gratis en la farmacia de Gasp. Y luego, a 20 kilómetros, pon otro anuncio: se ofrece agua fresca y fría en la farmacia de Gasp. A 20 kilómetros. Y luego a 8, pon otro. Y a 1 kilómetro, pon otro anuncio: en la farmacia de Gasp
se regala agua gratis, fresca y fría. Los viajeros se comenzaron a detener para tomar un vaso de agua fresca y fría, pero también comenzaron a comprar allí en esa farmacia y fueron más lejos. Estos hombres, esta mujer dijo, bueno, ¿por qué no? Comenzó a poner un anuncio, o puso un anuncio, mis hermanos, y dio resultado aquí a 40 kilómetros. Pues digo, a 30,000 kilómetros en Londres puso un anuncio, lo mismo, se ofrece agua fresca gratis, fría, en la farmacia de Glasgow, a 30,000 kilómetros. Y luego puso otro anuncio en el Taj Mahal, en la India, y está ese anuncio todavía ahí. ¿Saben, mis hermanos? En las farmacias en Estados Unidos, pues era una costumbre ofrecer agua fresca gratis. Ella no fue la primera que lo hizo, pero sí fue la primera en anunciarlo. ¿Y cómo llegó a esto? Porque oró y pensó, oró y pensó, oró y pensó. Eso es lo que hizo esta mujer. ¿Se acuerdan de este pasaje, mis hermanos? Que Dios nos hizo hechura suya para hacer buenas obras, pero dice el pasaje, mis hermanos, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir? Déjame decirte que las ideas te las puede dar el Señor Dios Todopoderoso. Los pensamientos te los da, el querer, el Señor Dios Todopoderoso. Y también te va a dar la capacidad de que esas ideas las lleves a cabo el Dios Todopoderoso, si tú inicias este proceso de orar y pensar, orar y pensar. Eso fue lo que hizo esta mujer en su farmacia. Y esta farmacia, mis hermanos, tuvo mucho éxito. Se convirtió en una serie de farmacias en lo peor de la depresión económica en Estados Unidos. Oró y pensó. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que buscar a Jesús. Ora, búscalo, ora. El Dios Todopoderoso te va a dar las ideas, te va a dar los pensamientos a ti. Hoy yo te invito a que busques a Jesús con un anhelo, con un fervor sin igual. Si tienes una necesidad, busca, ora al Todopoderoso. Aprovecha la oportunidad de acercarte a Cristo. Aprovecha esa oportunidad. Bartimeo, mis hermanos, no era muy distinguido, era un mendigo pidiendo dinero allí a la orilla del camino, pero sí era distinguido en otra parte, en otra faceta de su vida. Vio la oportunidad y se acercó a Jesús. En eso fue distinguido Bartimeo. Yo te invito a que hagas igual. Quizás como Bartimeo estaba pensando, hoy puede ser el día de mi milagro. También, quizás hoy puede ser el día de tu milagro. Quizás puede ser el día de tu milagro. Lo que tienes que hacer es buscar a Jesús. Y lo maravilloso, mis hermanos, es que Jesús está aquí y ahora y en todo lugar. Y puedes acercarte a Él cuando tengas una necesidad. Puedes acercarte a Él, al Señor Jesucristo. Así pues, ¿qué puedes hacer cuando tengas una necesidad? Buscar a Jesús. Búscalo. Busca a Cristo. Búscalo a Él. Ora y piensa. No permitas que las carencias, las limitaciones, las pérdidas te controlen. Busca a Jesús. Ora y piensa. El Señor te va a comenzar a dar respuestas. Segundo lugar, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una necesidad? Deposita tu confianza en Jesús. Deposita tu confianza en Jesús. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, Marcos 10, 48 y 49. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole:
ten confianza, levántate, te llaman. ¿Saben, mis hermanos? Las crisis, las dificultades nos generan temor. Las dificultades, las crisis, las necesidades y las carencias nos generan ansiedad. Y a veces el miedo, mis hermanos, llega a nuestras vidas y nos paraliza, nos inmoviliza. Y en ocasiones también tenemos dudas. ¿Qué puedo hacer en esta circunstancia difícil? ¿Qué puedo hacer en esta necesidad? Tenemos dudas. Comenzamos a preguntarnos muchas cosas. Bartimeo era ciego, sí, tenía un obstáculo por delante. No solo que no podía ver, sino que además, mis hermanos, tenía quizás temor al rechazo. A veces nuestras limitaciones, mis hermanos, los obstáculos nos limitan. Déjenme contarles una historia, mis hermanos. Una mujer, una joven, ella, mis hermanos, era atleta, ella corría y le gustaba correr. Y quería ser la más rápida del mundo en su especialidad, ganarle a todas las mujeres corriendo. Pero desafortunadamente tuvo un accidente automovilístico. Y entonces quedó paralizada de las piernas para abajo. Tenía que estar en una silla de ruedas. Pero eso no permitió que la controlara la limitación o la pérdida de poder andar. Ella comenzó a pensar y orar y dijo: ¿qué me impide ser yo la más rápida en silla de ruedas? Ella no podía caminar, pero ella pensó: yo puedo ser la más rápida en silla de ruedas. Y se comenzó a entrenar para ser la más rápida y correr en carreras de sillas de ruedas. ¿Sabes? A veces pensamos que las limitaciones, o dejamos que las limitaciones nos paralicen, tengamos obstáculos por delante y eso nos paraliza. Bartimeo tenía un obstáculo allí por delante, la multitud, y además no podía ver. El miedo a veces paraliza, los obstáculos paralizan. Y a veces, mis hermanos, tenemos temor, miedo de cuando tenemos que cruzar la línea de la incredulidad hacia la fe, hacia la confianza. Este hombre comenzó a gritar allí: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente que estaba alrededor le dijo que se callara. Dice el pasaje que le reprendían para que se callase, pero él entonces, queriendo saltar el obstáculo que tenía por delante, comenzó a gritar más fuerte todavía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y comenzó a gritar más y más. Seguramente, mis hermanos, había también gritos de la multitud. Las voces de la gente que estaba allí alrededor también gritando. Pero él se esforzó y quiso gritar más fuerte que todos, hasta que Jesús le escuchó. Dice el pasaje que Jesús entonces, deteniéndose, lo mandó llamar. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Cuando tengamos obstáculos, tenemos que enfrentarlos, no quedarnos quietos. Tenemos que enfrentar los obstáculos, las limitaciones que quizás tú tengas, tienes que enfrentarlas. Los obstáculos que tú tengas, tienes que enfrentarlos. Tienes que enfrentar estas cosas. A veces, mis hermanos, las cosas que hay que enfrentar son las dudas que tenemos en nuestro interior. A veces las cosas que hay que enfrentar son nuestros miedos, son nuestros temores. Eso es lo que hay que enfrentar, hacerle frente, ponerle cara, mis hermanos.
¿Y cómo vamos a enfrentar estas cosas? Dos maneras, déjame sugerirte. La primera manera es esto: enfrenta tus temores con confianza en Jesús, poniendo tu confianza en Él. Enfrenta tus temores. Lo que Bartimeo pretendía es que Jesús le oyera, y su confianza que puso en Jesús no fue defraudada. Dice el pasaje, mis hermanos, que Jesús entonces le llamó y le dijo: mira, ten confianza, te está llamando a ti. Bartimeo entonces estaba enfrentando estos obstáculos con la confianza puesta en Jesús. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero hay una segunda cosa. Mis hermanos, a veces queremos que nuestra necesidad sea resuelta en el acto, pero con frecuencia, mis hermanos, lo que tú y yo necesitamos es insistir y volver a insistir una y otra vez. Es como Bartimeo, mis hermanos, que le estaba llamando a Jesús y le decían: oye, cállate, no molestes a la gente, nos estás gritando, estás perturbando, estás causando un tumulto, estás haciendo ruido. Y entonces lo que hizo Bartimeo es lo que tú y yo debemos hacer. Insistió, perseveró en su llamado hacia Cristo Jesús, insistió. Dice el pasaje que, mis hermanos, él gritaba todavía más fuerte cuando le decían que se callara. Así pues, lo que tú y yo debemos hacer es insistir, renovando nuestra confianza en Él cada día. No se trata de hacerlo solo una vez, sino se trata de hacerlo una y otra vez, insistir, depositando nuestra confianza en el Señor Jesucristo día tras día. Este es el ejemplo que debemos seguir de Bartimeo, y tú y yo también debemos hacerlo. Debemos tener confianza en Él. En cierta ocasión, mis hermanos, una mujer que era cristiana, esta mujer se quedó sin empleo, sin trabajo, y además había perdido a su esposo y tenía niños que mantener, tenía que trabajar. Y entonces fue a pedir un trabajo. El único trabajo que le dieron era de vendedora. Yo nunca he vendido algo en mi vida. Entonces le dieron una serie de productos y tenía que ir tocando casa por casa para vender estos productos, porque le iban a dar una comisión sobre lo que vendiera. Entonces esta mujer tomó sus cosas para ir casa por casa, y antes de tocar la primera puerta, esta mujer se acordó del pasaje de la Escritura que dice: si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y lo personalizó, lo hizo suyo, y dijo: si Dios está conmigo, ¿quién y qué va a estar contra mí? Con esto, entonces se acercó a la puerta y tocó, y le dijo a la señora: y ahora, para mí es un privilegio estar aquí y ofrecer estos productos. Y comenzó a vender uno y otro. Se hizo la mejor vendedora de su zona, y luego le dieron que se hiciera gerente de un área, y gerente de un área más grande, sin saber vender. Pero lo primero que hizo fue poner su confianza en el Señor. Si Dios es contigo o conmigo, ¿quién va a estar contra nosotros? De eso se trata, de depositar la confianza en nuestro Dios, de depositar la confianza en nuestro Dios. Esto es lo segundo. ¿Cuál es el tercer paso, mis hermanos? El tercer paso es este: da pasos de fe en Cristo Jesús. Da pasos de fe.
Marcos 10:50 dice la escritura que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Se desprendió del peso muerto, arrojó su capa. No me hace falta. Quizás tenía este trapo allí, esta capa la tenía allí para cubrirse de las inclemencias del tiempo.